Tenemos la suerte de tener en la asignatura Urbanismo y Paisaje del grado de Paisaje de la UPC a una de las personas que más ha hecho por el conocimiento y la difusión del paisaje desde su vertiente más globalizadora. Miriam García ha sido directora general de Urbanismo y Territorio del, del, gobierno, del gobierno de Cantabria en el periodo 2003-2007. Miriam García es y ha sido al mismo tiempo una expresa colaboradora de muchas universidades como la de Pensilvania y Harvard. Tenemos también ocasión de disponer de ella en este año como profesora y colaboradora en el Departamento de Urbanismo de la UPC. Ha sido la directora del grado de Paisaje de la Universidad de Madrid, Camilo José Cela, y ha mostrado su capacidad discursiva a través de los múltiples trabajos y referencias que ha tenido ocasión de hacer. Una de sus últimas referencias editoriales sería el título La reinvención de la costa. Cuando trabajamos en el ámbito del litoral, lo que construimos es lo que se denomina el perfil de resiliencia. Y el perfil de resiliencia se trabaja indistintamente y además encadenando procesos y hábitats, digamos, entre lo que es la playa sumergida y la playa emergida. Y luego los trasdoses posibles de playa, que normalmente suelen ser bermas, lagunas, humedales, ¿no? Toda la secuencia de hábitats, como hacía Ian Mahar, ¿no? Que enseñaba a los alumnos en la Universidad de Pensilvania justamente lo que son los procesos de ecología de paisaje, dibujando una duna, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante cuando se trabaja en el litoral es comprender las reglas de funcionamiento de esa sección. Y claro, si tú tienes una sección, ¿no?, y comprendes cómo funciona el cambio climático, tú ves que todas las oscilaciones de los acontecimientos a los que va a tener que responder esa sección tienen que ver con el mar. Es decir, desde la inundación gradual por subida del nivel del mar a la marea meteorológica y la marea atmosférica, al pico de la ola en un temporal. Entonces estás jugando siempre, ¿no? Estás jugando siempre con una sección que va a variar en el tiempo y que tú la puedes utilizar para performarla. O sea, tú la puedes utilizar para decir, cuando haya un pico de una ola y sobrepase no sé qué, yo voy a conseguir una piscina marina que es efímera, pero mientras tanto es un huerto urbano. O sea, estás jugando con esos elementos, ¿no? Frente a la posición, digamos, de protección, que sí que es una protección de alzado. O sea, la resiliencia se trabaja en sección, ¿no? Y la protección se trabaja como en alzado. Entonces, bueno, esto para mí es lo más importante. Y saber además que cuando hablamos del litoral hay muchas más cosas que el nivel del mar, porque también hay la composición geomorfológica de ese suelo, y en este caso estamos en unos deltas, aunque sean muy transformados, también tiene que ver con la intrusión salina y la penetración en el acuífero, algo mucho más importante en el hemidelta sur del Llobregat, pero que también se puede trabajar con ello en esta zona, ¿no? Y claro, eso también hace que tú puedas encadenar hábitats sumergidos con hábitats que alguna vez están emergidos, con hábitats que han de estar totalmente emergidos, ¿no? Y que en 50 años esa condición va a cambiar. Entonces, claro, es como desplegar, ¿no?, todas las herramientas desde la ecología del paisaje para diseñar esos paisajes en el tiempo, ¿no? En esta reinvención de la historia que tú has fijado en una de tus últimas publicaciones, también muy interesante, nos hablas de esta variabilidad en el tiempo, cuando justamente la desgracia de los tiempos actuales es que esta variabilidad es tan extremadamente corta que casi choca con las anualidades, ¿no? Y no son positivas, son precisamente procesos de erosión o de agresión
o de defensa, podríamos decir, de la propia naturaleza frente a los sistemas artificializados, pero sin pensar en estos acuerdos de relación que tú ahora nos estabas explicando, ¿no? No construyendo nuevas murallas o diques o puertos, sino construyendo espacios intersticiales en los que, como ahora justamente nos explicabas, la referencia a la humedad y a la salinidad tiene mucho que ver. Es justamente la búsqueda de esta ambigüedad controlada y dirigida justamente sobre la sostenibilidad, en lo que me parece que tu experiencia profesional y tu experiencia docente va a encaminar o a ilusionar o a dar motivos más, o a dar más motivos que cabe, que no la simple exposición de pantallas que se van sucediendo una a otra, sino estableciendo este ritmo que en tu trabajo, en tu despacho has ido produciendo. En el ámbito de lo muy concreto, me gustaría saber la opinión o tu comentario sobre, porque una de las cuestiones que estábamos comentando era cómo, bueno, y ahí tenemos un tema más político que no científico ni técnico, pero cómo en determinados ámbitos de una cierta cualidad ambiental se habían ido convirtiendo en pequeñas islas dentro del concepto de fachadas, de que no habían sido capaces ni tan siquiera de generar un hábitat de intersección entre ellos, y todavía 30 años después o 20 desde el Fórum se habían quedado como paréntesis, es decir, como después de 20 o 30 años podemos reincorporar estas visiones conservacionistas y de individuación que estaban en el origen, pero que estaban más como un enunciado que no como una razón. La propia placa fotovoltaica del Foro de las Culturas funcionó muy poco y sin embargo sigue estando ahí como un monumento tanto a la estética y no como a la ética que parecía estar detrás de una intervención de este tipo. ¿Hasta qué punto podemos recuperar o intervenir o plantear la reconversión de estos espacios? Yo creo que ahora mismo, hasta donde yo sé, a ver, yo tiendo a ser optimista, ¿no? Pero para que lo sepáis, ¿no? Ya hace unos meses, a finales del año pasado, que el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un grupo de trabajo de un grupo de expertos para pensar sobre el futuro de las playas y del frente litoral de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y de su entorno metropolitano. De hecho, está coordinado por Barcelona Regional y el área metropolitana de Barcelona con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo tengo el honor de estar entre ese grupo de expertos. Curiosamente, soy la única arquitecta. Todo lo demás son catedráticos de geomorfología, de hidráulica marina, de sedimentología, de este tipo de cosas, ¿no? Pero he tenido la oportunidad como de estar ahí y hablar también desde ese lugar de la ciudad. Y todos es absolutamente unánime, ¿no? Y yo creo que ya por cómo estamos trabajando, que también estamos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona y con los técnicos, todo el mundo asume la necesaria transformación del frente, la necesaria evolución del frente litoral de la ciudad de Barcelona. Y todo el mundo lo asume, además, con la agenda contemporánea y nueva que no sustituye a ninguna de las anteriores, porque hay cuestiones interesantes en los proyectos que ha habido, pero que es una agenda nueva y contemporánea, que es esta adaptación al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, incorporando medidas basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que está ya en la mesa de trabajo de los funcionarios y en la agenda política del área metropolitana y del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual me hace tremendamente feliz. Cuando eso se va a materializar en una transformación de la ciudad, tampoco lo puedo anticipar, ¿no? Pero por lo menos ya se está pensando desde ese lugar. Y para mí ha sido muy rápido, o sea, desde que hice el libro de la reinvención de la costa hasta este momento han pasado solo 2 años, ¿no? Y es que ahora el tiempo corre muy rápido, la verdad. Me refería tanto a
a lo que has explicado tan interesantemente, como quizá a un cambio de paradigma de las prioridades, ¿no? Porque eh, quizá la línea más evidente de esta costa a la que nos referíamos sería el proyecto de la Bengalí y de Alejandro Zaera, que en su momento era en su momento sigue siendo un mm, proyecto altamente interesante, ¿no? Pero representaba un poco esta evidencia de la reflexión sobre los conceptos de la modernidad, conceptos con el deseo de manifestar una estética también mm, en la aproximación a la naturaleza. Y quizá el mejor la mejor cualidad que podemos dar hoy a estos espacios que han servido para muchos en este periodo, sobre todo a acciones y actividades que requerían de un cierto distanciamiento también con el pueblo urbano, conciertos, actividades colectivas con una cierta, dijéramos, disfunción a la proximidad residencial y, y, y quizás se han justamente en esta cualidad de lo excepcional, se ha alejado de lo cotidiano, ¿no? La ciudad quizá no ha llegado todavía en sus elementos mm, cualitativos a hacer ya, suya los espacios, y quizá la muestra más evidente y vuestro trabajo último, porque habéis ganado un mm, concurso sobre las superillas, todo que no estamos hablando de líneas de costa, pero estamos en el caso de mm, Barcelona y está hablando de este encuentro, de este punto de máximo interés, ¿no? Es decir, pero por encima de todo, y ahora, perdona que haya citado este proyecto, porque justamente frente a la invasión ya relativamente dura, sí, duradera en tiempo, mm, de intervenciones desnaturalizadas en el sentido material, que hay muy poca sí, naturaleza. La mm, vuestra justamente busca todo lo contrario, sí. es decir, reurbanizar desde la naturalización este espacio, darle un sentido que si no se convierte en un artificio, en un eslogan, casi Mm, en una serigrafía, ¿no? Bueno, es una manera, es como un sello del despacho, de los proyectos que hacemos, ¿no? O sea, la misma capacidad, digamos, metabólica que expresamos en el litoral, pues la expresamos en cualquier otro territorio y quizás es verdad que con el concurso pues ha llamado más la atención, ¿no? Pero esto que decías me recordaba una cosa que también es muy bonita, en la que últimamente estoy reflexionando y estoy también acabando un artículo, ¿no? Que es la necesidad de generar una estética de lo salvaje en el sentido de natural, pero no natural de ese ideal romántico, ¿sabes? Sí, Sino, no sino de lo especialmente diseñado para parecer claro, naturaleza arquitecturalizada, por crear una eso es. terminología un tanto rara, ¿no? Pero sino que la naturaleza emerja como también como una fuerza disruptiva, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión que es muy, muy interesante. El otro día una compañera me comentaba que, bueno, una profesora también, ¿no? Me comentaba que, bueno, pues que en un jury, ¿no? Algunos alumnos también habían como, bueno, sacado proyectos nuestros y tal, y que otro compañero, otro profesor, ¿no? Como que los criticaba y tal, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Diciendo que eran imágenes ruralizadas del frente, del frente marítimo, ¿no? Y yo creo que aquí realmente lo que pone encima de la mesa, ¿no? Es una reflexión que además desde el grado de paisaje me parece que es muy interesante y muy necesario eh, poner encima de la mesa, ¿no? Que es la estética del paisaje, la estética de lo natural, o sea, cuando el paisaje no es un artificio, sino que es una infraestructura que tiene capacidad metabólica para transformar los lugares y les confiere una capacidad de regeneración adaptativa, ¿no? Entonces, esos paisajes que están funcionando, que no son solamente bellos y que no son solamente y que no aportan solamente unos servicios ecosistémicos, digamos, como culturales, ¿no? Esos paisajes que aportan una funcionalidad ecológica, a veces, ¿no?
se manifiestan de una manera diferente, pues con un dinamismo y con una variabilidad, con una falta de capacidad de control, si lo quieres, también necesaria, ¿no? Que tenemos que empezar a valorar, ¿no? Si queremos usar el paisaje como una infraestructura, tenemos que empezar a apreciarla, a comprenderla y a relacionarnos también en clave estética con ella, ¿no? O con el paisaje así, de esa manera, comprendiéndolo. Y yo creo que ese es un trabajo que queda por hacer y que es tremendamente contemporáneo. Sí, y está un poco en el punto de discusión no real, pero subyacente, ¿no? Sobre todo en la profesión, ¿no? Mm, Sobre mm, esta capacidad de lo natural, tú has empleado la palabra salvaje, mm, en el sentido más rompedor mm, de la palabra. Eh, pero supongo que tienen, como tú dices, un trabajo intenso también las generaciones que están en este momento en las escuelas de paisaje y de urbanismo, en el sentido de hacer suyo también no el lenguaje, de hacer suyo esta intención de imbricar o de colocar esto dentro también de una estética, es decir, la capacidad de generar también el interés, no solamente la idea de lo abrupto como un elemento mm, extraño y a veces visible y otras veces criticado, ¿no? mm, Eh, en este aspecto, yo, tú has empleado una palabra, es hacer creíble o hacer proyectos desde esta naturalización es un reto, ¿no? mm. Es un reto porque quizás es un terreno demasiado fangoso, y ahora empleo una palabra peyorativa cuando estamos hablando de humedales como algo positivo, pero en el sentido que es fácilmente te puede costar caminar por él, ¿no? Y Mm, hablaríamos de muchos espacios urbanos en los que se han desnaturalizado determinados espacios jardineros más tradicionales, y ha habido, al menos lo hemos podido comprobar, una cierta crítica o un punto, al menos un punto de decir, ¿es realmente el camino a seguir? Entonces, cuando tú lo hablas en este aspecto, es decir, hemos de introducirlo en el lenguaje, hemos de hacerlo bello en el sentido no romántico, mm, no del clasicismo, sino justamente esta belleza emergente de lo natural. mm. Eh, Pero también, sí, ¿sabes, Daniel? Porque lo digo porque, claro, esos paisajes intermedios, que también tú lo mencionabas al principio, ¿no? Actúan efectivamente así como mediadores, tienen más capacidad. Es decir, es como si nosotros, al diseñar, al urbanizar, nos hubiéramos quedado solo con un conjunto de paisajes. Un conjunto de paisajes que nos valen, nos funcionan bien en el medio urbano, pero hemos eliminado un catálogo muy grande de paisajes que actúan como mediadores, que tienen capacidad de adaptación para determinadas perturbaciones. Entonces, si no recuperamos esos paisajes y si no los valoramos, nunca podremos tener esos beneficios. Es decir, hay eh, am, procesos que de alguna manera, necesariamente tienen una apariencia y ya está. No puedes tener, digamos, su beneficio si no tienes su esencia, si no tienes su materialidad, ¿no? de alguna manera estaríamos hablando de una cierta culturalización de estos paisajes que estaba en el origen, ¿no? Del valor del paisaje en los pioneros del paisaje norteamericano, ¿no? Mm, Es decir, cuando se generan los grandes parques y las reservas naturales, hay una cultura que descubre como valor cultural todo, bueno, en el fondo el Central Park es una recreación, claro. pero la construcción del modelo cultural sobre el espacio natural, que también él es responsable en su origen, Mm, estaría un poco en esta capacidad de fijar la mirada, la discusión, el valor, ¿no? Que hasta entonces había sido quizá un espacio extremadamente alejado de la cultura la cultura urbana, pero de la cultura en general, ¿no? Porque la cultura mm. no solo urbana lo hace serlo. Totalmente, o sea, yo creo que en la medida en la que somos capaces de otorgarle un valor, un significado a este conjunto de paisajes y en ese sentido, si quieres, los aprendemos, los
culturizamos, ¿no? Los incorporamos a nuestro imaginario, en ese sentido seremos capaces realmente de convivir con ellos, ¿no? O sea, ya no serán laboratorios, sino que formarán parte de nuestra cotidianidad. Y por eso es tan importante, yo creo, también el trabajo que hacemos con los alumnos, el trabajo profesional, los escritos, porque vuelven a traer, ¿no? Como vuelven a poner encima de la mesa, nos ponen en la retina paisajes que habíamos olvidado, que ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? Yo a veces en clase los chicos me dicen: "¿Qué es una duna?". Digo: "¿Pero cómo no sabes qué es una duna?". ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedes saber lo que es una playa y no sabes lo que es una duna? ¿Sabes? O se sorprenden, ¿no? Cuando descubren que hay una playa, sumergida y que tiene una barra, o yo qué sé, o cuando saben que el litoral de Barcelona tiene a muy poquitos metros unos cañones que ya la arena nunca la recuperas. Cosas así como que dices, pues claro, es que hay todo un universo que nos han borrado. Se ha borrado de la cartografía, se ha borrado del relato, pero está ahí. Y si lo conocemos, si lo aprendemos, si lo incorporamos en nuestros diseños, claro, hay un mundo por delante, ¿no? Absolutamente fascinante y al mismo tiempo necesario, porque con las herramientas que tenemos, si surgen ahora también estas herramientas y estos paisajes, es porque los necesitamos. Eh, No, se- me parece muy inteligente la idea y muy bella la imagen de los paisajes borrados ya inicialmente de la cartografía, las ausencias Mm, de esta información básica para reconocernos en un evento sobre el cual podamos operar, porque de mm. pronto sin topografía o sin cartografía es difícil que podamos ni tan siquiera, más allá de los sentimientos o las emociones, poder operar. Necesitamos de alguna manera dibujar, cartografiar, generar un poco la visión, la visión operativa, ¿no? De la idea antes que intervenir antes que intervenir en ella de una manera quizá más poco pensada o más, no iba a decir racional, pero no hay racionalidad en cualquier intervención, sino en una fragmentariedad más, más alejada de esta idea central. Mm, no te quiero tampoco robar porque estaríamos seguramente hablando mucho Nada, es un placer. rato. Miriam, un abrazo muy fuerte en el sentido más profundo de la profesionalidad por lo mucho que te debemos y que te seguiremos debiendo porque tu trabajo es intenso en el ámbito reflexivo. Y agradecer, como decía al principio, esta proximidad que hace que cuando te fijas la mirada en algo, lo estés haciendo en algo que nos afecta más directamente porque lo tenemos cerca y devuelve la mirada de algo que no hemos sido capaces. Digo pluralizo en el sentido general, en el sentido inclusivo, ¿no? Y es ahí donde pienso que tu trabajo les puede, de hecho, está haciéndolo ya, a transformar y a fomentar esta nueva cultura del verde y del paisaje en el sentido más natural y al mismo tiempo más intenso desde la cultura urbana que no exagera todo esto que estamos diciendo. Nada, muchas gracias a ti, a vosotros y cuando queráis. Es un placer, de verdad, un auténtico placer.